Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto poder saludarlos en esta mañana. Es un gusto poder platicar con ustedes, pues, de los temas más interesantes que están pasando hoy en México. Fíjese que yo tenía muchas ganas de platicar sobre esto que está pasando hoy en México, porque hay tantas variantes del discurso político, del discurso del gobierno, que tenemos que comenzar a pensar qué es lo que realmente está pasando en el país. Esa entrevista, créame que la va a disfrutar. Estoy hablando con un líder comunitario, con un luchador social importante, perseguido hoy por la supuesta justicia mexicana. Estoy hablando del maestro Leobardo Reyes Mesa, que nos hizo el favor de concedernos un espacio para platicar y la verdad que para mí es un gusto poder platicar con él, porque él es uno de los impulsores en México de el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Es una organización que si usted la ha escuchado y usted tiene los antecedentes, pues sabrá que es una de las organizaciones que más se preocupa justamente por la igualdad social en el país. Y que hoy he llegado con él aquí hasta esta tierra para platicar con él, para que nos cuente si realmente México puede alcanzar el socialismo, porque la cuarta transformación dice que vamos hacia el socialismo. Yo por eso lo vine a buscar, porque me interesa mucho su punto de vista, su opinión, si realmente esta cuarta transformación es un socialismo o si realmente el socialismo es el que está todavía luchándose en las calles, en las comunidades. Y por eso le agradezco mucho, maestro, que me dé la posibilidad de platicar esta tarde, esta mañana con usted. Pues de la misma manera, maestro Jesús Lemos, pues es un honor para mí estar con usted. Cuando estuve en prisión, pues leí su libro, Los Malditos, Ah, mire, y también, pues me di cuenta la tortura física y psicológica que vivió usted. Entonces, por lo tanto, tendremos, suficiente tiempo para hablar sobre los temas. ya tenemos un hermanamiento de Sí. entrada. Maestro, antes de abrir boca para hacer una entrevista a fondo y que nos platique usted, porque usted es un perseguido político. En México hay una escasez de justicia a grado tal de que los luchadores sociales, los que piensan en la evolución del país, en la mejoría social del México, pues son perseguidos. Pero antes de entrar a eso, maestro, quisiera nada más que me diera su concepto, su opinión sobre si México va hacia un socialismo con el gobierno de la Cuarta Transformación o si realmente es un discurso que se está utilizando, la lucha social. ¿Qué le falta a este gobierno de la Cuarta Transformación para estar cerca realmente del pueblo o si realmente está cerca del pueblo? ¿Cuál es su concepto de este discurso? Bueno, de entrada, pues yo quiero refutar los argumentos de esto que se hace llamar por la cuarta transformación. De entrada, Obrador y Morena y hoy Claudio Sheinbaum no se están planteando por el socialismo. Ellos, con las aberraciones que se plantean, prácticamente le están dando la espalda al pueblo que dicen defender, al pueblo que dijeron que primero los indígenas o primero el pueblo. En realidad es que Andrés Manuel López Obrador y ahorita el actual presidente Claudio Sheinbaum Pardo han abandonado totalmente a al pueblo trabajador. Y de entrada, Morena no se plantea por el socialismo, no se está planteando la lucha por el socialismo, porque desde el momento en que un partido político o políticos de oficio como los de Morena son arribistas y llegan al poder, inmediatamente se deslindan del pueblo trabajador y del pueblo que creyó en ellos. Por lo tanto, yo rechazo categóricamente que Morena se esté planteando por el socialismo. El socialismo solamente se puede dar a través de la lucha del pueblo, pero no a través de los partidos políticos. Lucha por el socialismo solamente va a ser a través de una transformación del verdadero pueblo y a través de la lucha independiente, a través de la teoría marxista-leninista, estalinista, que son los que triunfaron con la revolución en Rusia y que fue a través de la lucha armada revolucionaria del verdadero pueblo. Hoy Andrés Manuel López Obrador, cuando estuvo en la presidencia, ellos nos engañaron que ya estábamos en la cuarta transformación. La realidad es que si revisamos, revisamos la historia de México,
Pues la primera transformación fue la guerra de independencia. La segunda transformación fue la guerra de reformas. Y la tercera revolución fue la que encabezó Villa, Zapata, los hermanos Flores Magón. Y fue la revolución de 1910, 1916. Y desde los gobiernos priistas, los gobiernos panistas y hoy los morenistas rasuraron prácticamente toda la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Evidentemente usted plantea que no hay un acercamiento ni siquiera al socialismo, o sea, ni siquiera un acercamiento al socialismo por el hecho de que no se está viendo justamente por la clase trabajadora. Así es. Porque la base de la teoría marxista-leninista, estalinista que usted plantea, pues es justamente la dictadura del proletariado Así es. haciéndose propiedad de los medios de producción. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ve usted el hecho de que hoy se quiera pensar o manejar un discurso político en el que el socialismo se afinca en la entrega de becas y de apoyos a los, no los más necesitados, pero sí a los pueblos más desposeídos del país? ¿Eso nos acerca al socialismo? Definitivamente no. Definitivamente cuando usted me plantea, por ejemplo, que los medios de producción, los que expropiaron los rusos y el partido bolchevique de Rusia, fue porque expropiaron todos los medios de producción para ponerlos al servicio del pueblo trabajador. Aquí en México, todos los medios de producción están en manos de las oligarquías, están en manos de la burguesía. Entonces, no pueden hablar de socialismo mientras no el pueblo expropie esos medios de producción. Es decir, la tierra, las fábricas y la economía. Y que también que el pueblo tenga a su propio ejército. Pero un ejército que no asesine al pueblo. Un ejército que no masacre al pueblo. Un ejército que realmente defienda los intereses del pueblo. Por lo tanto, para mí, el argumento leguleyo de Andrés Manuel López Obrador y Claudio Sheinbaum Pardo es pura demagogia. Y solamente que esos beneficios que dan, por ejemplo, becas infantiles para los niños de nivel primaria, 60 y más, y todos esos programas, hoy los retomó Morena, porque también el PRI en el pasado estuvieron dando prebendas paliativas para controlar al pueblo, para manipularlo. Por eso nosotros hoy decimos que Morena está ocupando esas prebendas como medidas contra insurgentes. Porque mucha gente ahorita, por ejemplo, los ancianitos, los jóvenes dicen, es que no podemos estar en contra de Morena porque nos está dando un apoyo. Ellos saben perfectamente, Morena sabe perfectamente que están engañando al pueblo, que están manipulando al pueblo. Y mientras al pueblo se le manipule por los políticos de oficio, porque ellos no son otra cosa más que son políticos de oficio. Porque ellos vienen desde el PRI, vienen desde el PAN, luego se pasaron al PRD y hoy están en Morena. La mayor parte de los expriistas y panistas hoy están en Morena. Entonces, ¿de qué socialismo pueden hablar ellos? O sea, debería de darles vergüenza hablar de socialismo cuando ellos hoy están reproduciendo las mismas prácticas que reprodujo el PRI, los reprodujo el PAN, y hoy Morena los está reproduciendo. Si no vamos hacia el socialismo con ese discurso de Morena, ¿hacia dónde nos pretende llevar Morena pensando que nos está llevando al socialismo? Y se lo pregunto a usted, porque usted es un gran teórico del socialismo. Insisto, hay que resaltarle y decirle a la gente que usted es parte de la dirección del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que es una organización pues de las más puras que tenemos en México para alcanzar el objetivo del surgimiento de la dictadura del proletariado. ¿A dónde nos lleva Morena si no nos lleva al socialismo, maestro? Mira, de entrada Morena no nos está llevando al socialismo. Morena nos está llevando a una dictadura. Revisemos, está muy claro. Andrés Manuel López Obrador había dicho que una vez llegando él a la presidencia de la República, iba a regresar al ejército, a los cuarteles. No cumplió. Después dijo que no estaban de acuerdo con la Guardia Nacional, y ellos fueron los que crearon la Guardia Nacional, y todos esos cuerpos militares son los que reprimen al pueblo. Ellos son los que desaparecen
a luchadores sociales. Entonces, para mí, en lo personal, de entrada, Morena no va a luchar por el socialismo. Ellos van hacia una dictadura que son peores. Los morenistas hoy son peores que los priistas y los panistas. Y no quiere decir que yo defienda la dictadura del priismo o del panismo. No. Desde esos tiempos nosotros fuimos críticos del sistema priista y del panismo, de los perredistas, de los partidos verde ecologista y hoy de Morena. Nuestra política no ha cambiado. Nosotros nos estamos planteando por la lucha por el socialismo, pero donde los medios de producción los tenga el pueblo. Y cuando hablamos de medios de producción, nosotros queremos que el pueblo de México sea dueño de las verdaderas tierras, de las fábricas, donde el pueblo pueda producir mercancía que le sea útil al pueblo, donde el pueblo pueda producir alimentos para que el pueblo no traspase hambre. Maestro, ¿cuántos años lleva usted luchando por el socialismo en, no voy a decir la región, en el centro occidente del país? ¿Cuánto tiempo lleva usted planteando el surgimiento de un movimiento social como el que abandera el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo? Bueno, pues de entrada yo quiero decir que, bueno, desde mi juventud, yo empecé a participar con organizaciones independientes. Nunca milité en el PRI o, en ese partido reaccionario, nunca milité. Desde joven, pues yo empecé a tener, ideas de transformación desde la secundaria, donde mis maestros, nos enseñaban historia. Y de entrada, pues yo, me apropié de los conocimientos que nos daban en la historia. Por ejemplo, yo recuerdo en los años 70, cuando mataron al profesor, Lucio Cabañas Barrientos, una maestra de historia, me comentó, nos dijo, jóvenes, hoy es un día muy importante, para la historia de México. No lo alcanzaba yo a entender, y muchos jóvenes que estábamos en la escuela no lo entendimos. Hasta en ese momento que ella nos dijo, dice, hoy por la mañana asesinaron al profesor Lucio Cabañas Barrientos. Y bueno, pues empecé a tener yo, conciencia de clase. Empecé a interesarme por la lucha al lado del pueblo. Yo veía que empecé a leer los periódicos y las noticias donde decían que se seguía despojando a los campesinos de las tierras. Sí. Se les seguía reprimiendo, se les metía a la cárcel a los campesinos por defender su propia tierra. Entonces de ahí yo empecé a tener conciencia de clases y me fui conectando con otros compañeros y pues también que simpatizaban con la lucha independiente. Usted con el Frente Nacional. Ah, pero eso es muy acá, mira, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo nace en 2007 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Uh-huh. Nace ahí, en donde confluyen organizaciones de todo el país, de Guerrero, Puebla, Veracruz, Hidalgo. Nosotros aquí, como del estado de Michoacán, asistimos, pero antes de eso hubo un esfuerzo también muy importante, que nació con otras siglas, el Frente Amplio para la Reconstrucción del Movimiento a nivel nacional, de liberación nacional. Eso nació en Acapulco, Guerrero, sí, donde asistieron bastantes campesinos e indígenas, obreros, maestros de todo el país. En el centro de convenciones de Acapulco, Guerrero, no cabíamos. Llegaban campesinos con sus guarachitos, con sus bolsitas, llevaban sus tacos, toda esa parte. Y pues ahí yo es donde empecé a sentir que no estábamos solos. Que la lucha no era solamente de aquí los de Michoacán, sino que había en el país otras inconformidades. Y eso desde luego pues nos alentó. Ya para eso fue en Acapulco Guerrero. En Acapulco Guerrero nació el FAC-MLN en 1995, en un centro de convenciones en Acapulco Guerrero. Después se siguió dando la lucha, seguimos continuando con la lucha, la defensa por la tierra, la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, la libertad de los presos políticos, exigiendo el cese a la criminalización de la protesta popular y bueno, una serie de actividades. Y bueno, pues vimos que seguían desapareciendo, asesinando campesinos, indígenas, obreros. Entonces por eso en este momento
Yo defino qué es un preso político o un perseguido político. Que lo defino yo desde mi punto de vista como un activista político, que es un obrero, un campesino, un maestro, un defensor de la tierra, un periodista, un luchador por el socialismo o un revolucionario. Ellos son los activistas políticos en el país y que se les criminaliza por el hecho de defender sus ideas, por defender la democracia, pero la verdadera democracia, no la democracia de los partidos electoreros. Entonces, cuando alguien es crítico al sistema del Estado, inmediatamente te prefabrican delitos. Claro. Te prefabrican delitos y vas a la cárcel. Y te llaman delincuente, te llaman te llaman ratero, te llaman cualquier calificativo te ponen. Claro. Pero te arman una carpeta. Y el objetivo es callar a toda oposición. Está un claro ejemplo de Felipe Calderón Hinojosa, que quiso acallar la voz de usted, y aquí tenemos un claro ejemplo que seguimos continuando con esta lucha. Por eso es que nosotros queremos desenmascarar al gobierno de Morena, de que no es un gobierno democrático, es un gobierno autoritario. Si no, vean ahorita, por ejemplo, el ejemplo que está dando de que a fuerza nos van a informar al Poder Judicial y van a poner a quienes ellos ven que van a servir a sus propios intereses. Claro. Antes de que toquemos el tema de la reforma al Poder Judicial, porque también tenemos en el tema de la reforma al Código Penal en Michoacán, donde Alfredo Ramírez Bedoya criminalizará a aquellos comunicadores, aquellos periodistas, aquellos que están en redes sociales, que mencionen los nombres de los líderes criminales o las organizaciones criminales. Se modificó el Código Penal, usted también ya lo ha platicado. Pero antes de eso, maestro, ustedes son perseguidos políticos. A ustedes le han imputado cargos eh, fabricados por el Estado y lo han hecho prácticamente esconderse, porque la amenaza de la cárcel está ahí, está trabajando la Fiscalía del Estado de Michoacán, está trabajando jueces de modo a la Fiscalía y al gobierno ahora de Ramírez Bedoya, antes de Silvano, y lo están persiguiendo. ¿Por qué lo están persiguiendo? Me podría considerar yo como un perseguido político por parte del Estado mexicano. Recuerden que Morena dijo que iba a ser diferente al PRI, ¿verdad? Y estamos viendo las mismas represiones, los mismos encarcelamientos, la misma tortura, las mismas desapariciones forzadas a lo largo y ancho del país. Entonces, ¿quién puede creer que ellos son diferentes a los priistas y a los panistas? Por supuesto que nadie. Entonces, como yo le venía platicando de la trayectoria que hemos hecho, la lucha que hemos dado en el magisterio, con obreros, con campesinos, a mí me parece que más bien desde ahí viene la política represiva de Silvano Aureoles Conejo, primero del PRD, y hoy continúa la persecución política por parte del gobierno de Morena, aquí en Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Por qué? Porque desde un principio yo he levantado la voz para exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en el país, sin distinción de banderas. Porque en México, desde el sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón Hinojosa, de Enrique Peña Nieto, y en el de Andrés Manuel López Obrador, van más de 500,000 de detenidos desaparecidos. Y hoy Morena quiere criminalizar a los familiares o revictimizar. Dice, no, pues les vamos a dar pues ya denos por muerto, que se busque la forma de que el ADN para poder localizar a su desaparecido. O sea, en lugar de que el gobierno mexicano se preocupe por presentar con vida a los detenidos desaparecidos, los revictimiza. O sea, el gobierno mexicano, por más
democrático que se quiera hacer pasar Andrés Manuel López Obrador y hoy Claudia Sheinbaum Pardo, no han hecho el intento en buscar a los detenidos desaparecidos. Nadie. Les reditúa políticamente. A ellos les reditúa políticamente. Porque fíjese, ¿cuántos políticos de oficio en el Senado, en la Cámara de Diputados, o los más cercanos colaboradores en estos momentos de Claudio Sheinbaum Pardo, guardan silencio? Yo no he escuchado a algún político de oficio que haya levantado la voz para exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Nadie. Nadie, efectivamente nadie. Más bien son organismos independientes de derechos humanos los que levantan la voz y señalan al gobierno de Morena de que los presente con vida. Ahorita hay una efervescencia política a nivel nacional que están pidiendo la presentación con vida de un familiar, porque han desaparecido jóvenes, jovencitas, ancianos, de toda la han desaparecido. Y Claudia Sheinbaum guarda silencio. Frente a este silencio cómplice de la presidenta que no hace la labor suficiente para buscar a los desaparecidos, maestro, su concepto sobre la relación Estado-narco, porque el narco los desaparece, pero el Estado encubre a aquellos que actúan en la desaparición. ¿Cuál es su concepto sobre esto que mucho se menciona desde los medios informativos, desde la opinión pública, desde las redes sociales, de la conexión Estado mexicano-narco? Bueno, para mí me queda muy claro. Desde el sexenio de Miguel de la Madrid, recuerden ustedes que Manuel Batelan Díaz protegió a los principales criminales. Y ahí está, por eso nosotros decimos que los políticos de oficio están relacionados todos con la delincuencia organizada. Y el principal capital va a parar en manos de los empresarios y de los políticos de oficio. Son ellos. Pero entonces el pagano es el pueblo. Sí. Porque desaparecen a un joven, a una jovencita, y no llevan ante la justicia a los verdaderos criminales de cuello blanco. Y ahí está un claro ejemplo de Silvano Herodes Conejo. Nomás están amenazando con que lo van a detener y no lo detienen. Mas sin embargo, él sí reprimió aquí en Michoacán. Me llevó a la cárcel. ¿Por qué lo llevó a la cárcel Silvano Herodes? Por un pretexto, bueno. ¿Cuál fue lo que le fincan? Bueno, ¿Qué le construyen? Me construyeron una carpeta prefabricada, inquisitoria, así como ya sabes cómo se las gastan los políticos de oficio. Me dijeron que yo con una barra y que con un pico había abierto una camioneta de valores y que me robé 17 millones. Yo desde mi activismo político he vivido en la miseria. Nomás tengo para sobrevivirla llevando. El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo no hace eso. Nosotros no hacemos eso. Y además, es imposible abrir con una barra o un pico. Y también me prefabricaron que yo iba con una carretilla con las bolsas de dinero para esconderlos. O sea, totalmente una aberración. Silvano Herodes Conejo me prefabricó con el fiscal general del Estado, Adrián López Solís, que hoy dice impartir justicia desde la Fiscalía General, desde la Fiscalía del Estado. Pero él no va a ser quien va a llevar a la cárcel a Silvano Herodes Conejo. Es su patrón. Fue el que estuvo ahí como secretario de gobierno cuando él era gobernador. Entonces, me prefabricaron ese delito, me mantuvieron preso 1 año, 6 meses, 22 días. ¿En dónde? Primero me trajeron en varias cárceles, así que, o sea, yo la verdad, cuando estuve leyendo su libro de los malditos, me recordaba cómo lo traen uno de prisión en prisión, pero no te dejan ver que a qué cárcel vas, te llevan agachado y esposado. Primeramente me llevaron al penal de Mil Cumbres. Ajá. Y el clásico. Ahí me dijeron, ¿dónde está tu teléfono? Y yo no cargo teléfono. Dice, te vamos a dar unos tablazos, como eso que uno lee en la nota roja, ¿no? Del crimen organizado, ¿no? Que donde los policías le juegan al bueno y al... Sí, sí. Me dijeron, si no te vamos a dar tablazos. Y pues yo, definitivamente, pues yo dije, pues, ni modo, tengo que aguantar, porque yo no hice nada. Después de ahí me llevaron
nuevamente a la fiscalía, creo que me llevaron a la de, ¿cómo se llama? No sé, me llevaron a una antisecuestro. Ajá. Me llevaron ahí y volvieron a hacer un escrito y fue cuando me llevaron al de alto impacto. Ok. Ahí me aventaron en una celda, Segregado. segregado, húmedo, apestoso, toda esa parte. Yo solamente pensaba y tenía esa confianza que mis compañeros iban a hacer lo que iba a ser lo convincente para liberarme. Maestro, ¿qué hizo usted, qué le hizo usted a Silvano Aureoles para que haya despertado su enojo y lo haya fabricado el delito ese de robo? No le hice nada porque pues, finalmente la política represiva que implementó Silvano Aureoles Conejo, él fue muy represor aquí en Michoacán. Y de entrada la denuncia que él tiene, pues está solamente por peculado. Sí. Pero Silvano Aureoles Conejo y Adrián López Solís son unos criminales. Porque ellos fueron los que dieron la orden para que asesinaran a 4 campesinos de Arantepaco, a municipio de Nahuatl. Sí. Y solamente a Silvano se le está acusando por peculado, por desviación más de 3,000 millones de pesos. Le sale barato. Le sale barato. Una cosa, ¿cuál fue el enojo de Silvano Aureoles para irse contra usted y llevarlo a la prisión en forma de justificarlo? El activismo político. Luchando por el Sí, socialismo. porque nosotros participamos por la lucha por el socialismo porque a él le molestaba que nosotros habláramos del socialismo en los mítines. Y de entrada, antes de que me detuvieran, yo había participado en la lucha activa desde mi juventud, pero antes, recuerdo que en el 2020, tomamos las vías del tren en Huecorio, municipio de Pátzcuaro, y posteriormente tomamos las vías del tren en Lagunillas, Ujú. sí. Tomamos las vías del tren para exigir que el gobierno federal y el estatal se hicieran cargo para la presentación con vida de los dos revolucionarios, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. A Silvano le molestaba que el pueblo se movilizara. Y así como le hicieron a usted. Nada más que fue el gobierno de innombrable, ¿no? De Felipe Calderón Hinojosa. Y a mí el gobierno perredista de Silvano Aureoles Conejo y el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Entonces me torturaron. Yo dejé constancia porque yo dije desde un principio, o me defiendo y mis compañeros me defienden de afuera, o aquí me van a fregar. Entonces, yo desde la prisión también, pues empecé a mandar cartas y empecé a hacer la denuncia de cómo me traía, porque me golpeaban, me torturaban, me cortaban la luz. Yo ahí empecé a perder un poco la vista porque yo quería leer y me asomaba a la puerta. Parece que le estoy recordando, ¿no? El historial Sí, de sí, ustedes, ¿no? sí, sí lo recuerdo. Me acercaba yo para leer mis libros. Los custodios me quitaban los libros, me robaban mis libros y me mandaban libros de la Biblia. Es decir, los libros que mis compañeros me mandaban para que yo me documentara y me cultivara, ellos me lo cambiaban y me daban libros que ellos querían que yo leyera. Es decir, me querían bajar la moral política y ideológica. Me cortaban la luz, me aventaban orines, los internos, o en complicidad con los custodios, en el pequeño colchoncito que yo traía mis cobijas. Me tiraban comida en mi colchoncito. Es decir, una tortura. A mí nunca me llevaron con los demás internos que yo dijera, yo tuve la oportunidad de conocer otros presos. A mí me mantuvieron preso, hacinado en una sola celda. Por órdenes del director del penal, Noé Galván Carrillo, y el jefe de custodios, Juan García, dieron la orden para que unos internos, porque lo que decían es que me decían que yo dejara de escribir, que yo dejara de denunciar desde la prisión lo que me estaban haciendo. Porque lo que yo hacía era que a mí me daban 5 minutos para comunicarme con mi familia, en la cual yo le dije a mi familia, ¿saben qué? Yo voy a dejar de comunicarme con ustedes. Me voy a comunicar
con el Comité Popular de Derechos Humanos que pertenece al Frente. Y así lo hice. Cada vez que yo hablaba, yo trataba de mandar una carta, pues para denunciar todo lo que me estaban haciendo. Y entonces yo dejé constancia en el penal de alto impacto. Yo dejé la denuncia contra el director del penal y algunos custodios. El 22 yo caí preso el 29 de junio del 2020. Y mis compañeros, por la denuncia política y la difusión y la presión política que hicieron, me liberaron el 21 de enero del 2022. Y cuando iba a salir, me decían, profe, aquí está una denuncia que usted dejó aquí en el penal. ¿La va a sostener o la retiramos? Y me querían presionar para que yo la retirara y que les firmara que ya Ya no. que ya no tenía que ya no era vigente. Y yo le dije, no, yo me sostengo. Le dije, yo pongo la denuncia y que aquí se quede el antecedente de que a mí me trataron mal, me torturaron y que fue órdenes del director del penal y del director de custodios. Entonces hay otro custodio que permitió que me golpearan. Se metieron cuatro, nunca me abrían la celda y cuando me iban a golpear le dejaron abierto. Dije, oye, ¿por qué le abren si nunca me han abierto? Me dice, no, porque las cámaras están vigilando y si te dejamos con el candado, van a decir que te tenemos hacinado. Como a las 12 o la 1 de la tarde, se metieron cuatro internos del penal. Me golpearon, me patearon, me quebraron 2 costillas, esta mano me la torcieron. Pero logré ubicar que el custodio que estaba esa vez, el nombre, nada más le dicen, Ramón Ayala. Pero me imagino que ha de llamar Ramón porque así le decían los demás. No sé, ya posteriormente me pasaron al penal de Mil Cumbres y decían que ese Ramón Ayala era un corruptazo. Que él se prestaba con dinero para que golpearan y torturaran, a los internos. La verdad es que yo no sé cómo le hacen los internos que han durado 20, 28, 15 años. Pero la verdad es que a mí me hicieron lo que quisieron en ese año y medio y 22 días que estuve internado. Posteriormente, después de que salí de prisión, yo salí con la moral muy alta. ¿Cómo es que alcanza la libertad en ese momento? Los jueces, así como yo le planteaba, los jueces, no recuerdo el nombre del juez, porque no recuerdo exactamente el nombre del juez, pero el juez, por la presión política que hubo, porque Morena quiso demostrar que ellos eran diferentes y toda esa parte, fueron a verme y me decían que había una orientación de la organización para que me pasaran al penal de Mil Cumbres, porque todo el tiempo pues sí me tuvieron allí en el penal de alto impacto, Sí. en Charo, Michoacán, pero también con una forma de doblegarme y quebrantar mi combatividad, me llevaron preso también al penal de Tacámbaro, Michoacán. Es decir, me querían traer y me amenazaban con que me iban a llevar a un penal federal. Entonces, pues mis compañeros me liberan. Y la verdad es que hacen todo el esfuerzo por liberarme y estuvieron al pendiente. También mi familia, cuando podían me iban a visitar. ¿Ganó algún amparo? No. ¿Qué fue? Lo que pasa es que con la presión política que hicieron mis compañeros, es que el juez, ellos son muy hábiles. De delitos menores, adaptaron de tal forma que yo podía salir bajo fianza. Los jueces se las gastan, sí, reclasificaron los delitos y dijeron que con eso yo tenía ya pagado por los delitos que he hecho. Pero salgo en libertad el 21 de enero del 2022, salgo en libertad y me doy cuenta que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya había metido a más de 70 comuneros de Santiago Azajo
municipio de Cueneo, a la cárcel. Entre ellos, mujeres, jovencitos, niñas, ancianos, de todos los, metió a más de 70 Comuneros. Entonces yo con mis compañeros del Frente Nacional Lucha por el Socialismo nos trasladamos a esa comunidad. Cuando nosotros llegamos, ellos ya tenían tomada la carretera que va en Comanja, la tenían tomado. Ajá. Para exigirle al gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya la libertad de los más de 70 comuneros que tenían presos. Oh, sorpresa. Por eso hoy siempre estoy recordando, porque a través de la movilización, de la movilización política de masas, logramos la libertad de los comuneros también. Se logró. La gente de Santiago Azaco me agradeció al frente y a mí el que hayamos estado ayudando a liberar a esas personas. Después de ahí, me traslado a una asamblea masiva que íbamos a tener los maestros de educación indígena en Carapan. Y ahí es donde veo yo que le empieza a molestar hoy a Alfredo Ramírez Bedoya de que ellos querían que uno se retirara del activismo político. Entonces yo continué. Y en Carapan, mis compañeros me esperaron y me brindaron la solidaridad, me dieron unos aplausos de bienvenida. Y los compañeros empezaron a despertar y vieron que Morena no es lo que pregona ser. Claro. Los morenistas son igual de represor o peores de represores que los priistas y los panistas. Pues que revive este gobierno la acusación de la que usted ya había salido de la cárcel. ¿Cómo hace? Evidentemente a través de la corrupción, de un juez corrupto. Pero ¿qué es ahora lo que le imputan para revivir nuevamente en la persecución judicial contra usted? De entrada yo vi que lo que hice, lo que ya le comenté, Sí, bueno, fue lo que les molestó. Y lógico, ellos quieren tener al pueblo amordazado. Pero se llevó a cabo nuevamente, empezaron a reclasificar los delitos nuevamente. Y empezaron a decir a través de un juez que siempre sí yo era culpable. Se volvió a reclasificar. Sí, se volvió a reclasificar y que siempre sí era culpable. Y hay una orden de aprehensión. Y hay una orden de aprehensión. Y entonces, hoy estamos librando esa. Y cuando usted me plantea de que, pues la verdad es que yo no me he escondido. Por ejemplo, el día de ayer se llevó acá, ayer 30 de mayo se llevó una actividad en la ciudad de Morelia, Michoacán, para exigir la presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de nuestro compañero Fidencio Gómez Santis. Sí. Y pues ahí estuvimos y pues nosotros vamos a seguir participando porque en lo personal, los luchadores por el socialismo no podemos escondernos. No podemos permitir que el Estado burgués pues nos quiera tener hacinados en una cueva o andarnos escondiendo. Vamos a seguir dando la cara y vamos a seguir dando la pelea porque nosotros no somos delincuentes. Sí nos dicen vándalos, nos dicen delincuentes, nos dicen desestabilizadores del buen orden. Pero en realidad nuestra lucha es por el socialismo. Nosotros vamos a seguir luchando por el socialismo. ¿Qué queremos? Mis compañeros nos hemos planteado de que nosotros vamos a seguir exigiendo de que los medios de producción en el socialismo, los medios de producción sean del verdadero. Que el pueblo tenga su verdadero ejército, pero un ejército que los cuide. No un ejército que reprima, un ejército que desaparezca toda la inconformidad. Porque este gobierno no quiere que se les cuestione. O sea, todo lo que ellos argumentan quiere que el pueblo se los aplaude. Y lo asuma. Y que lo asuma como tal, ¿sí? Sin que haya cuestionamientos. Por lo tanto, pues nosotros no vamos a hacer eso. Sentimos mucho, pero nosotros vamos a seguir dando la lucha. Se nos cuestiona a nosotros, el por qué somos tan radicales. Porque nosotros cuando vamos a una actividad, nos llevamos, una bandera con un palito. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos vivido en carne propia de que los granaderos, cuando uno pone la mano para defenderse, nos han quebrado los brazos. Entonces ya cuando vamos con nuestras banderas, ya el Estado le piensa. Los mismos granaderos le piensan.
Entonces nosotros vamos a continuar luchando por el socialismo, la lucha por el socialismo y vamos a seguir demandando justicia, verdad, presentación para todos los detenidos desaparecidos y seguiremos desenmascarando el Estado policíaco militar que está implementando primero Andrés Manuel López Obrador y ahorita Claudia Sheinbaum Pardo. Y pues mientras tanto nosotros seguiremos en lucha. Y bueno, pero nosotros por la lucha independiente. Entonces nuestro frente se ha planteado por la solidaridad incondicional con periodistas, con estudiantes. Hemos estado en las calles para exigir que se haga justicia. Entonces, nuestro respeto y pues la otra lucha que pues está, que determinaron, pues, por la vía electoral, pues también somos respetuosos, ¿verdad? No somos quienes para decir, esta lucha, pues no va. Pero de que existe en el país es la lucha independiente en donde estamos nosotros como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. De que existe la lucha armada revolucionaria en el país, que le existe. Y que existe la lucha parlamentaria o la lucha electoral. Somos respetuosos en ese sentido. Por eso es que esa máscara, ese argumento del Estado de que, de que se criminaliza la protesta popular, pues es demagógico. Sí. Es demagógico y represivo. Pero nosotros nos seguiremos sosteniendo y seguiremos, brindando la solidaridad a todo el sector del pueblo, de manera incondicional, sin pedirles algo a cambio. Claro. Tenemos como un principio dentro de la solidaridad, como frente, como organización. Entonces, continuaremos con esa lucha. Maestro Leobardo Mesa, agradecerle esta posibilidad que nos da para acercarnos a conocer el movimiento socialista, verdadero movimiento socialista en México, agradecerle que nos haya contado su historia y sobre todo agradecerle su lucha por México. Leobardo, y gracias a usted por haber estado con nosotros en esta transmisión. De veras es un placer poder servirle con informaciones como estas. Síganos aquí en el canal de J. Jesús Lemos en el YouTube y pues aquí andamos echándole ganas. Gracias, hasta luego, pásenla bien.